Hola Gabriela, qué bueno que viniste a Scream. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Tenemos un rato de no vernos, ajá. Pues por lo Unos menos años. desde antes de De pandemia. pandemia. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la vida laboriosa de arquitecta? Va muy bien. Estamos en un momento de oficina en donde después de llevar varios años como de estar viajando de México a Nueva York, Ajá. como que estamos ya más con base en la Ciudad de México. Ujú. Y eso nos ha permitido como enfocarnos en muchos proyectos que estaban en pues una fase de ejecutivo casi entrando a obra. Ajá. Y yo creo que finales de este año tendremos como varias obras Andando. terminadas, Terminadas, wow. y es algo que hace un par de años como que no teníamos como proyectos en donde ves el resultado materializado. Habíamos estado haciendo otro tipo de proyectos, Ajá. tipo de documentos, mapeos, como investigaciones un poco más internas dentro de la oficina, que se quedan como en el archivo, pero el ver Ok. edificios construidos o Eso está arquitectura padre, ya ¿no? visitable es... O sea, yo conozco varios de los que tienen, pero bueno, quiero que me digas por qué en Nueva York, México. ¿Qué estaban haciendo allá? Arrancamos en Nueva York porque me parece que después de varios años en donde prácticamente Jorge Ambrosi, mi socio, Ajá. y yo duplicábamos todo. Estábamos haciendo exactamente lo mismo. Bueno, nos acompañábamos en todo el proceso dentro de los proyectos de la oficina, de principio a fin. Y como un poco tratando de entender cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran las mías, Ujú. sentía que mi parte como pues, la que me motivaba más o la que me apasionaba más se quedaba como en la primera fase o incluso antes de empezar a conceptualizarse o tomar forma. Ajá. Y eso me llevó a querer buscar algún programa que tuviera que ver con crítica, con curaduría Ok. y con prácticas conceptuales, Ajá. que de hecho así se llama el programa. Está en GSAP, en la Universidad de Columbia University en Nueva York, Ok. y es un programa de 2 años. Ujú. Entonces eso nos llevó a instalarnos allá como de fijo. Ujú. Una vez terminado la maestría que Ujú. hice allá, Ajá. me invitaron a dar clases en Advanced Design Ajá. y en Housing para el EMARC de Ajá. arquitectura. Entonces eso hizo que nuestra estadía como se extendiera pues hasta el 2020, teniendo un departamento y una base ahí como fija. Ajá. Íbamos y veníamos para ver temas de oficina. Ujú. Entonces, bueno, de ahí fue como el primer movimiento. Luego ya se entablaron relaciones y seguimos como dando clases, haciendo reviews hasta el 2022. Ujú. Y en el 2022, bueno, en el 2023 decidimos como enfocarnos en lo que estaba como abierto, Ajá. no estar viajando, porque era viajar juntos en el verano, el Summer Ajá. Studio de Ajá. Advanced Design, Ajá. que es un programa espectacular porque es para arquitectos que ya tienen experiencia en arquitectura, que ya han trabajado, graduados. Entonces se presta mucho para hacer preguntas que tocan preocupaciones actuales. No es nada más Ajá. como la forma o el cómo se dibuja Exacto. o como la arquitectura como más tangible o formal, sino también hacer preguntas como más que empiezan a tocar pues muchos campos invisibles que la arquitectura también entreteje, manifiesta. Porque eso es muy interesante. La gente cree que arquitectura es dibujo un edificio y hazlo y ya. No. Sí, O sea, ahí hay mucho atrás, ¿no? sí, bueno, para nosotros justo la pregunta constante es como cuáles son esos límites, o sea, hasta dónde llega la arquitectura. Y en ocasiones podría pensar que lo que edificamos no es necesariamente la arquitectura, sino más bien como el conocimiento que se genera en el proceso y el proceso mismo. Ok. Que ahí está como la parte más rica. Cuando se edifica algo, en ocasiones pues ya tienen muchos otros factores Mm. que van transformando igual y como todos esos pensamientos, todas esas ideas, y se entreteje con muchos otros actores en juego, que pueden ser desde pues, los económicos, los políticos,
y se va transformando. Entonces el resultado es tal cual es un reflejo de muchos otros actores, no es nada más como la arquitectura, o bueno, el pensamiento arquitectónico. Y dentro de tu despacho, porque Jorge, que también conozco, pues son los dos, no es uno, son los dos, es Ambrosio Echegaray. Tú eres más clavada en el antes, me estás diciendo, ¿sí? Y él espera que tú tengas esto, o tú vas de líder aquí, pero también está contigo, y luego al revés, pero él va de líder ya a la hora de proyectar. Sí, digo, es una estructura muy horizontal. Ajá. Entonces no es tanto como de que yo le paso un paquete y él se sigue desde ahí, siempre hay como conversación, discusión. Sin embargo, quiero pensar que en las primeras fases, como que si tuviéramos que decidir entre dos opciones cuando no hay como un punto medio, Ajá. tengo yo como un poco más de peso, Okay. por ciertos argumentos y demás. No es nada más como una regla, sino Ajá. mi tarea es un poco argumentarlo más porque va por acá. Y en el ejecutivo o en la parte ya más tectónica o que cobra como materia en construcción, igual Jorge aterriza mucho como esas ideas en el detalle ya fino, y aunque yo a veces esté en desacuerdo, como que igual él lleva un poco pues, el liderazgo en esa parte. Entonces, y esto es a raíz de hace como, no sé, unos 4 años que hemos empezado como a Hacerlo así. hacerlo así. Sí, como tratar de un poco separarnos más por eficientar y también por tomar mayor responsabilidad, y en mi caso como para poder profundizar más en esta parte como de arranque, en donde hoy le damos un valor como importante a este diseño basado en investigación y a generar una serie como de sustento, de cimiento, que no necesariamente es el esquema. O sea, o la Oye, parte conceptual. cuando haces esa parte, de repente puedes decir, no, pues aquí no deberíamos de hacer un edificio o una casa. O sea, de repente le dices al cliente, no, güey, tu esquina no es para eso. Sí, no tengo ahorita en mente, bueno, sí, hay en alguna ocasión, para un cliente en específico que nos había pedido un centro comunitario y nos había explicado cómo este centro comunitario va a tener estas dimensiones, y cuando empezamos todo el análisis era gigante ese centro comunitario. Entonces tratamos de ahondar en cuál era la correcta escala y el programa para esa comunidad, y a lo que llegamos como conclusión es cómo desmaterializar lo que se entiende como centro comunitario y hacer como distintos proyectos en donde respondieran mejor a la escala del contexto urbano, que es un contexto como no tan desarrollado. Y eso nos llevó a plantearle al cliente, oye, si tienes más terrenos, o si más bien este gigante lo pudieras vender y comprar 8, sería una apuesta como más adecuada para el contexto, la gente se sentiría más cómoda, habría como más relación, y también pues el desarrollo no solo se beneficiaría como de tener estas acupunturas, sino que permite a la misma gente estarse circulando y generar un ambiente más seguro, y hay como muchas otras condiciones, más que llegar con el macro proyecto, que luego es un elefante blanco y muy difícil de mantener. Y bueno, hemos visto muchos que se desarrollan y que se quedan en una escala que les sobrepasa y no a su contexto, y entonces igual y son ejercicios formales súper atinados estéticamente, pero en su programa o en su mantenimiento a largo plazo es muy difícil de... Oye, y que lo entendió y dijo, sí, tienen razón, sí. Vamos a hacerlo. Sí, sí. Está padre, ¿no? Sí. Sobre todo cuando entienden la parte de que hay esta etapa previa que sirve para recuestionar el programa que se nos está pidiendo. Y en este contexto como... Sí. ¿Desde qué año o cuándo pasa esto de que sí le piensas y haces una investigación? Porque antes era, pues por eso las ciudades son así, ¿no? O sea, yo quiero pensar que desde siempre le piensas y desde siempre haces como cierta investigación. Sin embargo, creo que hoy se le ha dado más valor y más tiempo a ese espacio. O sea, no que antes no lo pensara, sino que antes yo creo que, y hablando específicamente de nuestra práctica, antes igual y era más inmediato el dar una respuesta formal. También estábamos más enfocados en proyectos de vivienda, que era la inercia que traía Jorge como un poco de
casi asociado sin estar asociado con un desarrollador inmobiliario, y por eso hay muchos edificios nuestros de vivienda al inicio de nuestra sociedad. Y son ejercicios como de tiempo es dinero. Y ahora es un poco como el voltear a ver esta teoría como de vamos a tratar de ser menos cortoplacistas y tratar de pensar a largo plazo y de entender que si seguimos con este pensamiento como de la inmediatez, pues no nos va a llevar más que a la extinción misma de todo, ¿no? Sí, aunque la arquitectura es cero inmediata, ¿no? O sea, no es como cuando haces ropa o un mueble de que lo puedes ver en 2 días. Justo Aquí no. hace poco me reuní con mis primos que se fueron a vivir a Estados Unidos y me decían que construyen las casas que las imprimen. Justo compraron una casa y la están imprimiendo. Entonces es como, Y arman de volada. sí, o sea, sí hay muchos procesos inmediatos. Pero aquí no jala. Aquí, por lo menos en nuestra oficina, no jala. Sí hemos dado respuestas como muy pragmáticas y como muy eficientes en tiempos, y tratamos de acortar los tiempos porque entendemos en muchas ocasiones que tiempo es dinero y los periodos gubernamentales y como muchos otros factores que empiezan a condicionar el resultado, pero tratamos de que no por eso nos olvidemos como de lo importante de entender un territorio, y la palabra territorio no es nada más como el contexto inmediato, que a mí en la escuela me enseñaron como contexto inmediato era alzar el vecino, el otro vecino y tal vez el de atrás, y ya estaba ahí como tu manzana. Sino tratar de tejer todos estos otros factores desde las tomas de agua, desde toda la infraestructura urbana, tratar de entender un poco más que estamos en una ecología o cómo generar una ecología. Como la arquitectura como que también da, no solamente toma, se desplanta y le da a los seres humanos. Por ejemplo, yo tengo un edificio de ustedes muy cerca de mi casa, en Alfonso Reyes y Saltillo. Y ese es un edificio que lo volteas a ver y es diferente a todos los edificios. ¿Me puedes contar un poco del cómo? Porque es mucha pared, pocas ventanas. Yo no lo había pensado así. O sea, sí es diferente. Okay. O sea, tú normalmente ves ventana, 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 balcón, 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 y aquí no. Es un edificio que toma la esquina de Alfonso Reyes, ¿no? Es el de Alfonso Reyes con Saltillo. Y al ser un edificio como tan esbelto, los muros están trabajando. Entonces son estos arcos y por eso hay muchos muros sólidos. Y luego los vanos están como más direccionados como a vistas, a las dobles alturas. Y es un edificio que tratamos de que fuera como súper eficiente en términos constructivos, eficiente en que no le sobra ninguna capa como de fachada adicional o de capa que no esté trabajando, o sea, que no esté articulando la estructura. Entonces es un edificio como, si lo pasáramos un poco como al arte, un edificio de arte pobre, así como muy básico. Incluso el bloque es el bloque de cemento tradicional, se le trató de meter pigmento que hay gente que blanco. podría decir, ese no lo han pintado. ¿Sí? Sí, podrían decir. Sí. Nunca he entrado, ¿No? Tengo curiosidad de entrar. Pues sí, vale la pena visitarlo porque pareciera, bueno, son varias tipologías dentro del edificio. Están las de las esquinas, bueno, la esquina con Saltillo y la otra, la de hasta atrás, como que esas dos las veíamos como una tipología que tiene unos espacios de doble altura, y los centrales en ocasiones se anexan a la esquina y en ocasiones son como edificios, son departamentos un poco más pequeños. Y yo creo que ahí como que lo que queríamos poner también sobre la mesa es que la materialidad no es únicamente lo que compone un edificio como de cierto nivel. Hay como el material puede estar construido, puede ser el mismo material que de autoconstrucción, y la vivienda puede seguir siendo igual de digna. Entonces era como el tratar de eficientar costos, eficientar los recursos de todos los aspectos, el material. Y dejar el material como en su estado original. Porque algo que debe tener ese edificio es que yo creo que no hay ruido adentro. Porque cuando tienes muchas ventanas en una esquina, seguro hay ruido todo el tiempo.
tienen un restaurante enfrente, ¿sí? Sí. Entonces también es algo que de repente hay gente que dice, me encanta ese edificio, puta, pero el ruido está imposible, ¿no? Yo vivo en uno que tiene ruido, pero a mí Sí. el ruido me da igual. Ajá. Entonces no soy de los de que no voy a poder dormir. Pero sí entiendo ese. Digo, y me gusta porque es así, ya sabes, el bloque y herrería negra. That's it. ¿Tiene patio interior? No, se separa de la colindancia posterior Ah, y ahí se hace la circulación de como las escaleras ventiladas ajá, y los pasillos para acceder a los departamentos ajá. y ahí se cobra como el área libre. Oye, y otro. Bueno, ¿sabes qué me gusta mucho que hicieron? El estudio de Lake Berea. Ah, claro. Que está muy padre Creo que ahí porque fue la última vez que nos vimos. puede ser, ¿eh? Sí, No, pero eso fue hace 5 años. Fácil. Fácil, en una 4. fiesta, ¿no? ¿O no? No, en la inauguración. Ah, en la inauguración, sí. Sí, pero es muy interesante porque de repente llega alguien, amigos, por ejemplo, y te dicen, no, ¿sabes qué? Es que mi mamá me va a pasar este espacio, quiero hacer mi estudio ahí. Ajá, Y la verdad está increíble. ajá. Y eso es algo que nadie sabe que está, más que sean amigos o clientes de Lake Perea. Pero sí es como este chorizo que además está justamente donde acaba la calle. O sea, si tú llegas así, lo Sí, la ves en el ubicación fondo. es muy bonita y En la Escandón. intervención que Ajá, nosotros hicimos es prácticamente, se queda en los interiores ajá. y fue de depurar todas las, me parece, ya no recuerdo muy bien, pero me parece que era una fábrica textil, Sí, sí, de sí. textiles. La mamá de Pancha, Ajá, ahí era su fábrica. exacto. Entonces traía como que todavía ciertos desniveles y separaciones como del proceso que pasaban Ajá, cuando cosían como ajá, de una etapa a otra etapa y otra etapa como hasta llegar al producto ajá, terminado. Y lo que hicimos fue como depurar todo eso, abrir una escalera para poder subir al segundo nivel ajá. y en esa escalera como que ligarlo con este espacio como vacío para generar como una sensación de amplitud mayor porque el espacio es muy angosto Sí, o sea, y es tan grande que ahí fue su boda. exacto. Y fue como el agarrar un material Ajá, y y ya. expandirlo por ¿Sabes todo el qué? Que proyecto. es más interiorismo, pero esta pared de metal, que no es una pared, sino es como una. Es la cocina, es el Es baño, es la todo. escalera. O sea, tú entras y no ves nada, pero si Ujú, empiezas a abrir cada una de estas puertas de metal, ujú, que no parecen puertas, sino parece una pared de metal, ujú. ves que adentro está todo. Exacto, sí. ¿Eso lo han aplicado en algún edificio? Porque si tú tienes un loft así, va a ser increíble porque nunca vas a ver nada, más que 2 o 3 muebles. Sí, Me gusta mucho eso. sí, creo que era un espacio que también respondía mucho a lo que ellas querían y era como un lugar en donde pudieran trabajar, en donde pudieran seguir haciendo fotos, en donde hicieran su revelado, Ajá, pero también que pudieran exponer como todo el material que trabajan. ajá, Entonces estos muros de acero son ajá. los pizarrones en donde pueden pegar y desdoblar todo, bueno, todo el material que producen y que fuera como muy silencioso, muy mudo. Entonces esta caja casi completamente oscura en donde como que se volcan a voltear a ver su trabajo, estas mesas altas, Ujú. y por eso quisimos como desaparecer incluso el cuarto oscuro, el baño, la cocina, como todos los elementos para que realmente se sintiera como el foco son las fotos o el material Sí, que que ponen tengan sobre también las mesas. lugar para trabajar y que puedan tener un Exacto. foro y cosas de estilo, ¿no? Eso está buenazo. De hecho, cuando lo vi dije, quiero hacer esto en mi departamento, ¿eh? Porque también una cosa que pasa muchas veces es, nadie está contento con todo. O sea, siempre, o sea, con nosotros, con nuestros espacios, siempre queremos, sí, claro, pero de repente te frustra mucho, ¿no? Por ejemplo, mi departamento que amo tiene muy pocos lugares para guardar. Entonces, al principio está bien porque dices, yo no necesito nada, pero te vas haciendo cosas y de repente dices, pues que ya tengo, ya no me cabe otra lámpara, ya no me cabe otro sillón, no me cabe otra silla, y te gustaría tener espacios donde guardar. Y eso es común, ¿no? O de repente, por ejemplo, mi departamento está perfecto para una persona, pero cuando somos dos,
puta, ya sabes que tienes que sacrificar la mitad del closet y buscar una bodega donde guardar tu ropa y así, ¿no? Sí, Está cañón. sí. Oye, de los proyectos que tienes ahorita, ¿qué tipo de proyectos son? Ahorita tenemos está como muy variados los programas. Estamos construyendo un restaurante que espero se inaugure en noviembre ¿Aquí en la Ciudad de México? en Los Cabos. En Los Cabos. Y es un restaurante que tiene un desarrollo en donde va a haber una galería también Ok, y todo un proyecto de paisaje muy fuerte ok. para el contexto. Y luego estamos desarrollando una serie de plazas y proyectos en Sonora, como con el entorno minero, en donde tratamos de brindar como servicios y espacios de recreación y como lugares en donde puedan tener calidad y distintas actividades en la comunidad minera. Ok. También estamos desarrollando un par de viviendas, Mm. eh, un proyecto en la San Miguel Chapultepec de 4 townhouses con 3 departamentos y algunas oficinas, También aquí en la Ciudad de México. también en la Ciudad de México. Sí, O sea, oficinas, como que la gente ya no piensa en oficinas, ¿no? sí, ya no tanto. De hecho, es un proyecto que empezamos hace como, no sé, quizá 8 años. Ah, Se pausó con todo lo de la pandemia y luego después de la pandemia se retomó con ganas de como reafirmar qué es lo que se tenía antes, que se perdió en la pandemia, que vale la pena volver a traer sobre la mesa y qué es lo que la pandemia también regaló con esta posibilidad de trabajar el home remotamente. office. Entonces Tiene que eso, ser muy diferente lo que habían pensado ahorita como es otro, ahorita necesitas como más salas de juntas, menos espacios de gente trabajando o cosas de estilo, ¿no? si el espacio fijo se sigue como cuestionando mucho Ajá, y prácticamente es muy reducido ya los lugares como asignados. ajá. Em, Espacios abiertos. Muchos espacios ¿Van a meter abiertos, mesas altas o escritorios? las dos, Ok. las dos. Sí. Luego en ese- Ujú. En San Miguel Chapultepec está también. No, esto es en Polanco, en el edificio Parque Reforma. Ah, ok. Es un edificio que hizo Augusto Álvarez Ajá. y digo, estamos como, bueno, fuimos de hecho hace poco al archivo, revisamos cómo se proyectó desde el inicio, con un poco su O historia. sea, ¿están rediseñando todo el edificio o nada más? Los pisos, no, Ah, la los fachada pisos. creo que Ok. se mantiene, sí, se mantiene. Ajá. Bueno, no creo, así. ¿Qué pasa con eso que las fachadas de repente, hace rato estamos platicando, pero y hay mil ejemplos, que ves la fachada y dices, eso, y a la hora que entras es otra cosa. Ajá. ¿Qué pasa con eso? Esas fachadas que de repente pasa que esa fachada no se puede tocar porque el limba y no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan difícil es agarrar un proyecto donde la fachada no se puede tocar? Justo estamos desarrollando en El Escandón un proyecto en donde la fachada tiene cierto valor histórico y estamos conservando toda la fachada y al interior estamos como separando o aislándonos completamente. O generalmente lo que se hace es que mantienes la primer crucilla de un Ajá, edificio lo que catalogado y ves. luego ya como que con un cierto remetimiento construyes. Ajá, En este caso estamos dejando como todas las fachadas completamente libres y restauradas y como están hoy en su estado original. Y el edificio está como remetido y no es una cuestión únicamente de preservar, sino también como de statement de mantener cierta escala, cierto lenguaje para la colonia. Este es en El Escandón también. Y me parece que no es tan difícil, o sea, en la pregunta que me decías, no es una cuestión difícil, es más bien como entender cuando estás restaurando, qué estás restaurando y por qué. Por ejemplo, el edificio de Antonio Solá, que también platicamos hace rato de él, es un proyecto que si bien tiene una fachada catalogada muy, ujú, pues como muy pobre en sus elementos art déco, pero se mantuvo, ajá, lo que para nosotros era
el trabajo realmente de preservar era la vivencia como doméstica de una casa. Okay. Y entonces lo que quisimos, en vez de llegar y nada más mantener la fachada y empezar a poner como departamentos, como mantener esa vivencia de esos patios que existían dentro de una unidad, y Okay. más bien conformar 4 casitas que tuvieran como esa misma relación de patio y Okay. como evocar esa condición de experiencia, no únicamente conservar Lo de el afuera. ladrillo porque se ve bien y porque tiene Ajá. un valor formal, sino también como estas otras partes que son intangibles Ajá. que crea la arquitectura. Claro. Entonces, creo que esos ejercicios, y creo que tenemos muchísimos ejercicios, terminamos hace poco una oficina, espacio para la corriente del Golfo, en donde pues es un espacio creativo, es una oficina, es un espacio más bien para desarrollar cine, series, producción de distintas índoles, y está a espaldas del convento del Carmen, ex convento del Carmen, y lo que nosotros buscamos es cómo ir generando esos diálogos que se van perdiendo cuando se transforma completamente el programa o la vivencia, y tejer una historia, construir una narrativa con ese pasado en donde haga sentido hoy en día sin borrarla. Y creo que, como te mencionaba, tenemos muchos proyectos que tocan el tema de la preexistencia y Okay. que buscamos como, bueno, que se nos hace fundamental. Para nosotros la arquitectura no es una hoja en blanco, no es nada como que surge de una idea, sino está siempre vinculada en una historia como mucho más tan atrás como queramos. Oye, ¿y qué tan importante es quién va a vivir o quién va a ocupar esos espacios? Por ejemplo, Corriente del Golfo, oficinas, Lake Berea, o sea, son gente creativa, ¿no? Que creo que también por algo los escoge a ustedes para que les hagan el proyecto. ¿Qué tan importante en qué aspecto? Pues de repente dices, aquí van a estar haciendo cine, o aquí son fotógrafas, o acá va a ser un despacho, una agencia de publicidad, Sí. ¿sí? O de plano otros, no, aquí va a ser su casa. Justo estaba en un review de Yale el viernes, Ajá. y estaba en uno de los ejercicios que estaban haciendo los alumnos, era en una unidad que está ocupada por 44 familias y que están buscando la expropiación. Uh-huh. Y platicábamos, fue una de las personas que vive en este edificio, y platicaba que pues, las 44 familias están organizadas en tema de la limpieza, en tema de cómo se saca la basura, en tema de cuándo son horarios públicos, qué espacios y cuándo no. En muchas ocasiones hacemos proyectos que son como sin un usuario, como este edificio, Ajá. en donde estamos, que como que le haces apuestas a cómo lo distintas van a vivir. tipologías de cómo se puede Claro. vivir, pero el tener un usuario, y en este caso en específico el tener una comunidad o gente creativa que ya tiene como muchas condiciones muy claras Uh-huh. de qué requieren y cómo se pueden vivir, y la arquitectura puede ofrecer también versatilidad en esas mismas formas para seguir propiciando pues un entorno creativo. Entonces sí creo que lo hace mucho más rico que cuando estás simplemente especulando al desarrollo y a ver qué va a que pasar. los demás lleguen y se adapten al espacio, o terminen también adaptando el espacio a lo suyo. Creo que como que ambas partes tienen su punto, su tensión interesante, pero sin duda el saber cómo se puede vivir desde el inicio lo hace más complejo, pero también más rico, porque puedes ahondar más en cuestionamientos, en entender cuánto guardado necesitas, ¿no? Como yéndonos a lo más básico. Ajá. Y cómo se vuelve una condición espacial o algo que aporte, y no solo dejar metros lineales. Oye, y ahorita que me decías de los estudiantes, todo eso, ¿qué tan importante es para ti también poder enseñar? O sea, ¿qué te gusta más? Pues sin duda el tener ambos mundos es lo más rico. La escuela creo que nos mantiene como jóvenes en pensamiento y también críticos en lo que estamos haciendo. La práctica, cuando está demasiado desvinculada de la academia, me parece que se vuelve demasiado pragmática y responde mucho a la economía, y lo tiene que hacer en muchos aspectos.
la política, y como que podemos luego perder ciertos hilos de responsabilidad que en la academia es imposible como dejarlos de lado. Entonces, como el tener estos dos momentos en donde una te hace cuestionar tu misma práctica y tu práctica se empieza a transformar o empiezas a integrar mismos cuestionamientos que le haces a los estudiantes, lo hace como mucho más integral o holístico hasta cierto punto. Oye, ¿y esos pensamientos van cambiando? ¿Piensas ahorita muy diferente que hace 10 años? Sí, sí. ¿O piensas más las cosas y tienes diferentes razones? ¿O has visto, o por lo que está pasando en el mundo, en las ciudades? ¿Qué? Pues sin duda yo creo que el pensar más las cosas sí, Ajá. cuestionar mucho más lo que hacemos, el por qué damos las respuestas que damos, Ujú, el por qué traemos un material en vez de otro, ujú. como que nos exigen. Y sobre todo antes habían como cuestionamientos de, podemos hacer arquitectura con un enfoque más sustentable. Hoy no hay opción, hoy la arquitectura tiene que ser sostenible, tiene que estar fundada en tratar de tener la menor huella ecológica posible, Ujú. bueno, más bien que sea súper ecológico. Y, y quizás son cuestionamientos que antes no percibía como tan críticos como hoy. Hoy creo que no hay opción en no tener paneles solares, no hay opción en no pensar cómo se está tratando, integrando, usando el agua, no hay opción en no poder tener espacios ventilados, iluminados, sanos. Por ejemplo, ahorita venimos de unos meses con un calor que nunca había habido en México. Todos decimos, no puedo dormir, mal, la contaminación, no llueve. O sea, México no está listo para ese tipo de cambio de clima. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita, ¿qué harías para resolver? Tiene que ver con cómo circula el aire, luz, etcétera. Pero estamos en pedos, porque quiere decir que el año que entra va a ser peor y el que sigue va a ser peor, ¿no? Sí, va a ser peor yo creo que tanto en las oleadas de calor como en el de frío, o sea, en ambos extremos. Ajá. Y las casas que estamos haciendo en la San Miguel Chapultepec tienen esta condición como de unos espacios invernaderos, como patios que tienen que ver como con esta condición como de invernadero, en donde tiene una función como de guardar calor para el invierno, pero también como de chimenea Ajá. de aire para los momentos de verano, pues, bueno, de Pero primavera, verano. nunca en los proyectos dicen, esta casa tiene que tener aire acondicionado. No estamos dejando aires acondicionados como de entrada, sí estamos Ajá. pensando en que se pueden De que poner puede haber. instalaciones, tanto aires acondicionados como calefacción, Ok. con el fin de Pero esas tratar dos de que cosas son súper antiecológicas, ¿no? con el fin de tratar de que se conecten a sistemas, Ah, usualmente las hagan ecológicas, porque claro, si no, lo planteamos desde ahorita, el día de mañana conectan y entonces no hay una toma que se vincule correctamente al agua que se requiere o a la claro. que sí estamos tratando de prever en casos extremos, pero nuestra función, tenemos unas gráficas que desarrollamos mucho al inicio, es de tratar de oscilar en todo lo que cae dentro de la zona de confort de tecnologías pasivas. Ok. A medida que fortalezcamos todas estas zonas, evitamos que la arquitectura tenga que recaer en otros sistemas más críticos, también pensando en que mucha de nuestra obra está en climas que no requieren esos extremos, Ok. Sí, bueno, la Ciudad de México era así sobre como el todo hacia clima el frío, perfecto, ¿no? sí, templado todo México el está año. perfecto todo el tiempo. Y ahorita sí de repente dices, no puede ser, ¿no? Oye, ¿tienen ustedes, se juntan con gente de otras disciplinas como para pensar y trabajar? O sea, si Sí, hay sí, totalmente. Todos nuestros proyectos tenemos, em, bueno, hacemos como colaboraciones tanto con los básicos, que es el estructurista, todos los de las instalaciones Ujú, básicas ujú. MEP, y luego hemos ido robusteciendo desde acústica, Nuevas carreras, ecología, ¿no? Que antes no había. hidrología, Ajá. em, tecnologías pasivas, este, ¿qué otro? Iluminación, paisajismo. El equipo prácticamente, y hablamos mucho de esto
de que terminamos siendo como unos mediadores, en donde estamos como vinculando todas estas otras visiones que nutren como al mismo objetivo, que lo complementan, que lo robustecen y en ocasiones también hablamos con comunidades o con historiadores o con antropólogos, edafólogos. Hicimos un proyecto muy interesante en Nacozari de García, en Sonora, en donde había una presa de jales que ya llevaba 100 años abandonada. Una presa de jales es todos los residuos que ya no dieron ningún, bueno, que no son el producto que se extrae de valor, que termina siendo como el producto contaminado y como los desechos. La merma. Exacto, se acumulan junto con todos estos procesos junto con todos estos químicos que ayudaron a separar los minerales, y se van haciendo unos montículos y se quedan como unas presas que se llaman presas de jales, y son unas montañas como de un polvo que es inerte completamente. Y trabajamos en cómo volver a poner vida en este montículo de 36 hectáreas. Y pues prácticamente nuestra tarea era como de orquestar al hidrólogo, a los edafólogos, a los biólogos, entender cómo hacer fértil esta materia que no había estado fértil, entender qué se le agrega, cuando se le agrega lo menos que se tiene que agregar como de vida, para que esto vuelva a entrar en un ciclo que tenga movilidad y que tenga vida y no sea como que no existe ese proceso de erosión que estaba contaminando al poblado en Nacozari. Y en el transcurso de un año se logró como cubrir toda esta tierra inerte en una tierra completamente viva, sana, que ya está en un ciclo natural, en donde ya pasa la sequía y el verano y se mantiene ¿Y se vuelve de manera orgánica. Ahorita no es una función como ni de volverla productiva ni recreativa, pero que esté viva, sino simplemente viva, y también pensar en regresar como este metraje no tanto a la comunidad, sino a la naturaleza. Entonces es como... O sea, como un espacio público. Es un espacio público en donde puedes ir a caminar, puedes acceder, está ahí a un costado de Nacozari de García, y el objetivo no era ponerle un servicio o un programa a nosotros como seres humanos, sino el meterlo en un ciclo de vida. Y a esto te lo compartía porque pues, prácticamente si te presentara este proyecto dirías dónde está la arquitectura. Exacto. Y es como todo un pensamiento, pero atrás estuvo mediando con todas estas otras especialidades y colaboradores que se requirieron para este proyecto, y para todos, siempre hay distintos. Oye, ¿cómo ves la Ciudad de México post-pandemia, por ejemplo, en el tema de la vida en las calles? ¿Te acuerdas que en pandemia empezaron a poner todas estas pérgolas, etcétera, se sentía más segura la ciudad cuando había más gente en la calle? ¿Sientes que ya no hay gente? Siento que es diferente. No, gente, pero hay más. Y ahorita ya ni siquiera son mexicanos los que están en la calle. Son nosotros que vivimos ahí. Sí, nos van a sacar muy pronto. Sí, ¿no? Ya sí. Pero a lo que voy es que era diferente. Yo me acuerdo que caminaba en una calle antes y a lo mejor habíamos 4 personas caminando, pero en el momento que empezaron a poner todo este tipo de... Como los comercios sobre los comercios en la calle, pues obviamente ya no eran 2, sino eran 20 o 30 o 40, y caminar una calle con mucha gente, te sientes seguro. Sí. Sí, sin duda los ojos siempre ayudan a la seguridad, y lo decía Jane Jacobs desde 30, en donde el tener no solo ojos en la calle, sino diversidad, aporta en todos los aspectos y sobre todo se ve reflejada en la seguridad. Creo que es muy rico cuando se minimizan los coches. Yo creo que eso, más que solo el aumentar la vida peatonal, el reducir la vida vehicular, pues le venía muy bien, hablando específicamente de nuestras colonias, en donde convertimos camellones. Exacto, camellones. Sin duda lo hace como más seguro y también más armónico, pero... Oye, algo que pasa en nuestras colonias justamente por eso, se vuelven más atractivas para el turismo. Para el turismo o para los que ya no queremos tener un coche, etcétera. Pero eso también impacta en el que antes eran colonias
o sea, moderadas de rentas y ahora es una locura. Sí, Ese es un tema. sí, yo creo que la locura también de los precios en estas zonas es porque, y estamos hablando de Condesa, Polanco, zona centro, el Ahora tener justo Juárez, Escandón, ahí parques, va. exacto, el tener parques, avenidas arboladas, el tener una serie de comercios, el tener una traza urbana con programas mucho más mixtos que únicamente las residencias que quedan en las periferias, pues hace una vida como pues mucho más diversa, rica y sin duda eso atrae a ser centros, Turísticos, exacto, como resorts. más Sí, porque se vuelve súper cómodo. O sea, tú llegas a un lugar donde tienes todo sin tener que subirte en un coche. Es padrísimo. Pero, porque eso debería pasar también en Polanco, que es muy parecido. Sin embargo, es muy diferente, ¿no? ¿En qué aspecto? Pues no sé, o sea, Polanco sigue siendo más como, o sea, la gente lo ve como más high, Ajá, lo ves como más de oficinas, ajá, más de otro tipo de restaurantes, como que la gente decidió qué tipo de colonia. Bueno, pues al ajá. final es eso, ¿no? El que habita es el que dice qué es lo que necesita y qué tipo de comercios va a haber, no sé. Sí, Yo sí lo siento diferente. Pero, pero además estoy viendo como hay otras colonias. Tú antes en la Juárez no podías caminar como caminas ahora. Y más en la Juárez, ya pegada al centro, era bien complicado. Y ahora te la pasas ahí y abren restaurantes todos los días. sí, la Juárez se ha desarrollado, bueno, ha traído como esta diversidad de usos que Ujú. la tuvo en algún momento como más hacia la, como Automotrices, exacto, sí. como más Refaccionarias. industrial Ujú. y el ahora tener una como mix, una mezcla más diversa de Mm. usos permite justo lo mismo, una riqueza de vida más diversa y ¿Tú crees que la gente se está acostumbrando a comer en un restaurante caro y junto tener una refaccionaria? Porque antes no podías ver eso. Antes tenía que ser quiero ir a comer a este restaurante, tiene que estar en una calle bonita, tiene que estar seguro, estaciono mi coche ahora. La verdad estás comiendo en un restaurante y junto hay una refaccionaria, una miscelánea, porque todavía siguen ujú. Yo esos creo que comercios ahí. desde el privilegio estos restaurantes dependen mucho de la propuesta gastronómica Ujú. y eso es lo que trae, A la gente. ajá, a la gente, como Y las le da propuestas igual lo que ve al lado. gastronómicas. Yo creo que sí. Pero por ejemplo, si vas ahí, de repente hay gente que dice, yo no voy a ir en coche porque no puedo dejar mi coche ahí. Ajá. Están muy chistosos. Pero está bueno. Oye, y bueno, ¿y qué otros planes? ¿Qué otros planes? Justo, em, bueno, estamos abriendo como en esta dinámica, como cuando empezamos la conversación de cómo ir dándonos los espacios, estamos desarrollo, bueno, como empezando a montar una segunda oficina, en donde esta segunda oficina como que trata de abordar o de darle el espacio a esta etapa como de inicial de los proyectos, más robusta, Ok. pero también en un afán de poder ir consolidando como un archivo de toda esta información que en ocasiones pues queda como documentos, como otros formatos que no es la Ujú. arquitectura construida y la oficina está como tratando de brindar este otro espacio Ujú. en donde exista lugar para estos documentos, para generarlos, para resguardarlos y es una especie como de híbrido entre archivo, oficina, todavía no habría Como como, ajá, laboratorio de investigación como teórico, nuestro etcétera. laboratorio podríamos llamarlo. Que está Entonces, padre, ahí no necesariamente es para que les hagas un edificio, sino para sí, hacer otro tipo de sí, cosas. no lo tenemos así al 100% ¿Cómo se llama ese definido, despacho? pues es igual, es lo mismo, Ambrosio Echegaray, Sí, no tiene pero un le van a nombre poner como un tal. apellido ahí raro, ¿no? Pues ahorita lo distinguimos por su calle que está en Covarrubias, Ajá. pero no no nos estamos preocupando tanto en cómo nombrarlos, en ir dándole el espacio que se requería para generar este contenido que ya se viene generando, pero como robustecerlo. ¿Y ustedes van a estar en los dos lugares? Ujú. ¿O tú vas para allá y yo voy para acá? Pues
Iremos viendo, iremos viendo. Está buenísimo. Sí. Gracias, Gabriela, por venir. No, pues gracias a ti. ¿Eh? Qué gusto. Ya viste, estuvo rápido. Estuvo muy bien. Se nos fue rápido, Ya nos casi una podemos ir. hora, ¿eh? ¿Sí? Sí, muy bien. Pues muy bien. Oye, ya te me está quité- velando, no sé si estoy temblando ahí. No, sí, no, es que sí, ya está el aire duro. Mira, te tengo un regalito. Muchas gracias. Ay, Mira, oye, qué lujo. son los nuevos, ¿eh? Muchas Están gracias. buenísimos. Bueno, Sí, qué emoción. esos los regalas son los. Si quieres, ábrelos para que los veas. Fíjate. Y además me gusta mucho cómo empacan estos señores. Ya. ¿Eres clavada en la Yo música estaba, o no? sí, sí, Te falta sí. uno, porque son dos. Ah. Bueno, entonces, Estaba eso esperando estar en el rooftop Ah, y dije, no, el sol va a estar brutal. ahorita vamos a ir. Ahorita subimos. Sí Qué le bonito. diseñan, ¿eh? Exacto, qué bonito cuando desempacas todas estas cosas. Sí, que también es una bronca, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando el empaque es muy padre, no lo tiras, entonces te vas llenando de cajas. No, Por sí eso es- necesitas crecer tus Pues sí, metros Pero lo lineales de pensaron muy bien. guardado. metros lineales de guardado. 100%. Hay un libro súper bonito de Pier Vittorio Aureli Ajá, que se llama Less is Enough ajá. y me aíslo si me los pongo. No, póntelos. Es que están apagados y ya no oyes nada. Está bien, ¿no? Ujú. Se te ven bien, ¿eh? Combinan, ¿eh? Escogí el Gracias. color correcto. Sí, muchas gracias. Está buenísimo. Pero Pues justo que lo los que disfrutes. decía ese Pier Vittorio Aureli es Less is Enough y es como de cómo y presentan la vida de Steve Jobs, Ah, en donde prácticamente tenía sus bocinas y lo mínimo. Y cómo de repente también el poder ser creativo te exige el apartarte o aislarte de tantas cosas, 100%. cajas y cositas que queremos irnos sí, apegando esa sí a. la vas a guardar porque la verdad está muy padre. Pero, por ejemplo, el tema de los audífonos, la verdad, acaban de salir. Tan Eres de increíble. las primeras en tenerlos y sí les vas a sacar provecho. Y seguro duda. Jorge te va a decir Que me inviten a mí la Presta. próxima vez. que lo No, invite. No, que sí, lo invite. lo invitaremos pronto. No, para sus ¿Eh? audífonos. Ah, no, bueno, que venga a platicar. Exacto. Si de gratis, nada. No, nada. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti.